Pero queremos saber cómo estás vos, cómo terminaste, qué evaluación haces de la temporada del equipo y de la tuya en particular. Yo me encuentro muy bien. Bueno, como sabrán, todavía estamos entrenando, por lo menos hasta el fin de semana, que es lo que sabemos hasta ahora. Y después, en cuanto al balance del año, bueno, creo que todos coincidimos un poco en esto, después de un semestre muy, muy bueno, donde pusimos un piso. Después, bueno, tuvimos una caída, creo yo que después de la eliminación de la Copa, en donde estuvimos muchos partidos sin ganar. Y bueno, logrando también con la llegada de Gustavo un sprint final muy bueno que por lo menos nos posiciona en la posibilidad de tener chances todavía de clasificar a la Copa, pero que no deja de ser un año con un sabor agridulce por cómo habíamos empezado y por cómo dejamos la imagen final en estos últimos 4 partidos donde logramos 4 victorias al hilo, que no es fácil en este campeonato. Hay una especie de diagnóstico fácil que es cuando viene la mala, es difícil levantar, se van encadenando las derrotas y solamente se acomoda esto cuando aparece una victoria, ¿no? Una victoria empieza a traer otra. ¿Haces algún análisis adicional a eso respecto de lo que pasó? ¿Cómo un equipo que estaba en condiciones de ser campeón, más allá de lo que pasó contra Huracán, se vino abajo tan pronunciadamente y después pudo recuperar demostrando que tenía con qué? ¿Vos haces algún análisis extra, además de este bastante obvio que hago yo? Yo me hago la misma pregunta cada vez que pienso en ese bajón futbolístico que tuvimos, en donde no clasificamos por 2 puntos a la zona de playoff, en donde todavía tenemos que hacer números para clasificar a una Copa Internacional, cuando todos nos vimos y nos dimos cuenta para qué estaba Independiente. Esa misma pregunta me la sigo haciendo yo y a veces no me cuesta mucho encontrar una respuesta, porque la verdad que fuimos los mismos del primer semestre, salvo creo que Álvaro, el único que se fue. Bueno, algún que otro más que se me escape, pero después incluso nos reforzamos. Así que el análisis o la pregunta que vos te haces es la misma que yo me hago también, y me cuesta encontrarle una respuesta. A propósito de esto que están hablando, ¿tanto pudo haber influido la salida de Angulo? Porque en el fondo un lateral izquierdo que tenía peso porque había hecho goles importantes, pero la sensación que quedó, esa sensación simple de tener, ¿no? Es que los afectó. Sí, a ver, creo yo también que no es normal encontrar un lateral con tantos goles. Creo Claro, que, claro, claro, a claro. ver, no iba a ser fácil quien llegue, que logre esa cantidad de goles o esa regularidad que había conseguido Álvaro. Eh, a ver, si no recuerdo mal, había visto una estadística que fue el lateral con más goles en Sudamérica. Sí, Eso sí. marca claramente que no es algo normal. Pero sí que después incluso nos reforzamos, y han llegado jugadores muy buenos, pero sí que esa bajada pronunciada que tuvimos nos costó muchísimo, y que bueno, es algo que no se puede volver a repetir, primero porque no lo permitimos nosotros, y porque también estar en Independiente es estar todo el tiempo con las expectativas mucho más altas. Sebastián, ¿qué significa para vos a esta altura, ¿no? De cara a la temporada que va a arrancar, haber recibido el elogio de, en los últimos partidos de pronto, muchos te ponen por encima del rendimiento de Kevin, ¿no? Que es considerado tal vez el mejor central derecho del fútbol argentino? Digo, tu crecimiento te ha permitido esa consideración de los que observamos, digo, ¿cómo lo vivís, cómo lo tomás, cómo lo capitalizás? Lo tomo con mucha tranquilidad, porque, a ver, también en el primer semestre se había hablado mucho de la dupla, y acá me detengo porque creo
Tanto Kevin en su puesto como yo en el mío, los dos nos sentimos un complemento. Y yo lo he dicho más de una vez. Kevin tiene muchas cosas que a mí me ayudaron a crecer y yo siento que le he dado a Kevin también un montón de cosas que lo ayudaron a él a alcanzar ese nivel. Entonces, creo que hemos conformado una dupla muy buena. Tengo una muy buena relación con él y eso hace también que se note en la cancha y creo que tanto él como yo hemos crecido a la par. Hola Seba, Cami Martínez te saluda. Bueno, consultarte cómo fue esa transición de los partidos de esa racha no negativa de tantos partidos sin ganar, cómo se llevó, cómo lo transitaron ustedes en lo grupal, porque bueno, después Independiente termina con un buen rendimiento que se podría decir un poco a lo que habían dejado en el primer semestre, pero cómo se transitaba esa racha negativa y cómo lo llevaban ustedes en el plantel. Hola Cami, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, a ver, un poco logramos un sprint final muy bueno y todos sabemos que 4 victorias al hilo en un campeonato tan parejo como el del fútbol argentino no es normal, o por lo menos no lo logran todos los equipos. Incluso habiendo tenido ese buen final, nosotros nos seguíamos no reprochando, sino que nos seguíamos preguntando el porqué de ese bajón. Si hubiésemos ganado uno o rescatado algunos puntos más, hoy no estaríamos haciendo ningún tipo de cuenta. Pero sí que, como te manifesté recién, todos nos preguntamos qué es lo que había pasado. Después, yo soy un convencido de que el trabajo te paga y si hay algo que este grupo nunca dejó de hacer es trabajar. Incluso cuando tuvimos tantos partidos sin ganar, con la llegada de Gustavo mucho más, cuando tuvimos una charla y hicimos un análisis de qué es lo que estaba pasando, creo que la llegada de Gustavo a nosotros nos ayudó muchísimo desde lo mental para poder lograr la imagen final que se dejó. Y ahora vamos a mirar las semifinales. ¿Y ustedes con qué expectativa? Sí, la semifinal la miro seguro. Después a ver. Después, a ver, quien pase y nos ayude a nosotros para poder meternos en una Copa Internacional, Sí. sería algo fantástico, porque, a ver, también sería un poco un premio a esta imagen final que dejamos. Después, obviamente, habrá tiempo para un análisis un poco más profundo de lo que pasó más atrás, pero sí que nosotros necesitamos competir internacionalmente, e incluso cuando nos dimos cuenta que estábamos a la altura de cuando estábamos en Copa Sudamericana. Y yo creo que merecen esa revancha, ¿no? Más por cómo se dio la salida de esta edición de Copa Sudamericana. No importa que gane Boca o que gane Racing, ¿no? O eso también se habla en el vestuario. No, a ver, primero que nosotros queremos nuestra revancha. Bien dijiste vos, la forma en la que quedamos eliminados nos dolió muchísimo y nos afectó y creo que todos se han dado cuenta y quedó esa espina de no poder habernos defendido dentro de la cancha. Entonces, lo que necesitamos es clasificar a una copa y volver a estar en el plano internacional. Seba, ¿cómo estás? Camila Vara te habla. Tengo una pregunta. ¿Qué expectativas tenés para este 2026? No sé si leíste o escuchaste la posible incorporación de Juan Fedorco, que se suma a la saga central. ¿Qué opinás vos? Lo conozco a Juan, hemos coincidido, bueno, cuando yo llego a Independiente estuvo un tiempo con nosotros. A ver, todos los chicos que se vayan sumando para que el grupo se siga potenciando, para que nos ayudemos entre nosotros, va a ser bienvenido. Quedó claro que durante el año o en el segundo semestre, por una razón o por otra, nos faltó un central, incluso. Así que, a ver, lo conozco a Juan, sé de su profesionalismo, sé que le fue muy bien en México porque lo seguía. Así que va a ser bienvenido y todo lo que nos ayude a seguir creciendo, bienvenido sea.
Que se dé la revancha, ¿eh? Que se dé la Sí, revancha. claro, claro. Seba, acá en el chat del canal preguntan, ¿cómo se ve de capitán con Rey? Sí, a ver, he leído algunas cosas porque, a ver, mi mamá se altera un poco cuando ve esas cosas también. Y Sí. digo, mami, tomátelo con soda, por favor, porque es una gran responsabilidad. Sin duda que me da mucha satisfacción escuchar esas cosas y, a ver, el cariño también que me ha mostrado el hincha, soy muy agradecido. Pero también lo he dicho, Rodrigo es nuestro referente, es nuestro capitán y mientras él esté voy a ser muy cauto con las palabras. Sebastián, cuando llegaste, un poco la declaración esperable, ¿no? A un jugador que llega de un equipo más chico como Central Córdoba Independiente, hablaba de tus expectativas, tenías conciencia que venías a un club grande. ¿Qué sensación tenés hoy respecto de lo que es venir a Independiente, de lo que es vestir esta camiseta? Que es una responsabilidad muy grande. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, me preparé muchísimo tiempo para esta oportunidad, pero sí que es algo hermoso y lo he dicho, creo que con ustedes también lo he hablado hace un tiempo. Cuando tengo la posibilidad de presentarme a entrenar por primera vez, conocer a mis compañeros, cómo es el día a día, vas aprendiendo un montón de cosas. El primer partido con la gente, con la historia que tiene el club, es algo muy imponente y sin duda que como aprendí también disfruté mucho todo lo que me fue pasando. Bueno, lo despedimos, lo Sí, liberamos. insisto, voy a dejar la misma frase. Ojalá llegue la revancha. No Claro. importa quién se las entregue, ¿no? Sí, lógico. Es el deseo de todos. Bueno, Me parece muy Sebastián, bien. si no volvemos a hablar, como le dijimos a Juan Fedorco, felices fiestas, estaremos en contacto y que sea un buen 2026 para vos, que seguramente si lo es para vos, lo será para nosotros también. Así que felicidades y buen arranque de año. Bueno, muchísimas gracias, felicidades, si es que no nos vemos antes y que sea un 2026 lleno de éxito. Buenísimo. Bueno, ahí Gracias. pasó, gracias. Ahí pasó Nos vemos, Sebastián Seba. Márquez, un programa de Chao, centrales hasta luego. hemos hecho hoy.